Buenas tardes con todos y con todas. Les damos la bienvenida al conversatorio Suma Cultura, una campaña necesaria, organizada por el Diplomado en Gestión Cultural de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, UNESCO y la Asociación Civil de Transparencia. Este conversatorio lo va a presentar la coordinadora del Diplomado en Gestión Cultural, Karina Moreno. Karina, puedes comenzar. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Iván y Gloria, por sumarse con nosotros y a todos los que nos están viendo, tanto desde el Zoom como desde esta transmisión en Facebook. Primero de nada, decirles que nosotros somos, ya encontramos la campaña Armadas, Más Cultura, y realmente como parte del Consejo Consultivo para la Reactivación, UNESCO y Transparencia nos convocaron para un poco presentarnos hace unos meses Suma Cultura, esta campaña que me pareció, como dice el título, necesaria y diría además indispensable, porque como vamos a descubrir a lo largo de este conversatorio, a portas de las elecciones municipales y regionales, las políticas dedicadas al tema cultural desde los municipios y los gobiernos regionales realmente a veces son inexistentes o a veces son bastante limitadas, si es que existen. Y entonces ofrecer la posibilidad de tener lineamientos básicos para poder, digamos, que los candidatos y las autoridades, cuando sean elegidas, puedan tener algún tipo de guía o unos lineamientos básicos para hacerlo, va a ser de suma utilidad. Creo que también, como comentábamos hace un ratito, interno, eh, Suma Cultura además es darnos tranquilidad, porque muchas veces quienes trabajamos en cultura, los trabajadores y trabajadoras de la cultura, cuando llegan las elecciones, comenzamos a sufrir, comenzamos a pensar y a pasarnos muchas horas pensando, ¿y ahora quién le tocará? ¿Y ahora quién vendrá? Y posiblemente aquel que venga, si sale alguien elegido, alguien, digamos, que reconoce el valor de la cultura, no solamente desde el punto de vista de las artes, sino también este concepto mucho más grande que está vinculado a la posibilidad que es transversal en realidad a muchas cosas, ¿no? A temas, a muchos temas, a temas de salud, a temas de educación, a temas de eh, violencia en general en todos los ámbitos. Eh, Respiramos tranquilos cuando sabemos que hay alguien que sabe de lo que estamos hablando, pero cuando no, comienzan las preocupaciones, comienzan el sufrimiento y saber que eso va a ser pues 3 o 4 años, ¿no? Entonces, hay mucho que bregar, hay mucho digamos, que avanzar y creo que estos primeros lineamientos nos van a ayudar a aterrizar algunas cosas, ¿no? Pero sobre todo creo que el resumen de toda esta historia es que las políticas culturales son necesarias y no solamente para un gobierno municipal, sino que se queden a lo largo de un proceso y que no sean efímeras y que solo perduren una gestión municipal o regional, sino que persistan y eso por ese sentido se convierten en políticas, no solamente iniciativas que duran una gestión. Y también la importancia de las ordenanzas, ¿no? A nivel municipal, por lo menos, que permitan que todo sobreviva mucho más allá. Yo creo que la historia nos ha demostrado cuán importantes son las ordenanzas y el orden a nivel tanto municipal como regional, y de eso vamos a hablar con nuestros dos panelistas, Gloria y Iván, bienvenidos. Me gustaría presentarlos a ambos. Quisiera primero presentar a Gloria. Gloria es eh, Gloria María Lescano Méndez, es licenciada en Historia y Gestión Cultural. Como servidora pública ha sido coordinadora de la Unidad de Arte y Cultura del Ministerio de Educación y subgerenta de Promoción Cultural y Ciudadanía de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Como consultora ha diseñado el Plan de Cultura de la provincia de Huamanga, de Piura y Barranco. A nivel académico, se ha desempeñado como docente en el Mali y la Universidad Antonio López de Montoya, ha sido docente de diplomado. Actualmente se desempeña como especialista del sector cultura de UNESCO Perú y como coordinadora académica del programa Becas Reactiva Cultura de la Embajada de Estados Unidos y el IBNA. Además, es parte de la red de artistas
de Pueblo Libre, actriz en formación de la compañía de teatro físico y aficionada al bordado. Gracias, Gloria, bienvenida. Después de tu participación voy a presentar a Iván. Bienvenida, Gloria, te escuchamos. Muchas gracias, Karina. Buenas tardes con todos, con todas, y muchas gracias por su interés en participar y conocer de esta campaña que venimos impulsando desde la oficina de UNESCO en Perú, con el trabajo conjunto con la Asociación Civil Transparencia, cuyo representante Iván Lanegra se encuentra presente el día de hoy, a quien agradecemos mucho también por este trabajo compartido, conjunto, por esta visión compartida y por este compromiso también con el proceso de las políticas culturales, y por supuesto a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por brindarnos este espacio. La universidad ha sido parte del comité consultivo para la elaboración del plan de recuperación de las industrias culturales y las artes, y agradecemos mucho por su compromiso en todo ese proceso, que se denota en acciones como esta, ¿no? En sumarse al proceso de difundir la campaña a través de generar este tipo de espacios que creemos es pues un rol vital de los miembros del comité consultivo, a quienes por supuesto agradecemos muchísimo. Si es que hay alguno también conectado, un saludo y agradecimiento. Voy a pasar a compartir una presentación respecto a esta campaña que venimos impulsando, explicar un poco sus antecedentes, cómo ha surgido este proceso, y cuáles son sus apuestas y cuáles son sus propuestas. Entonces, esta es la campaña Suma Cultura, 10 recomendaciones para tu plan de gobierno. Esta es una campaña que tiene como antecedentes, digamos, algunos instrumentos de política cultural importantes. El primero es la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, que es también conocida como la Convención del 2005, ¿no? Es una de las convenciones más recientes sobre el tema de cultura de la UNESCO, y lo que busca es brindar recomendaciones puntuales para que sectores vinculados a las artes, a las industrias culturales, a los sectores de la creatividad, puedan desarrollar su trabajo de manera óptima, justa, equilibrada y dignamente también, ¿no? Entonces, plantea 4 objetivos globales, y uno de estos objetivos tiene que ver con el tema de la gobernanza cultural, ¿no? Y es en el marco de estos objetivos y de la importancia de fortalecer las políticas culturales, no solo a nivel nacional, sino también a nivel local, que venimos desarrollando esta campaña. Asimismo, esta campaña hace eco de la Política Nacional de Cultura, que como ustedes saben fue aprobada en el año 2021, y es una política pues que nos da una ruta hacia el 2030 como país en materia de cultura, y algo sumamente importante es que esta política tiene un objetivo específico también que busca fortalecer la gobernanza, y hace mucho énfasis en la importancia del fortalecimiento de los gobiernos locales, ¿no? De los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y gobiernos municipales. Asimismo, en el marco de estos dos, de tanto de la Convención como de la Política Nacional de Cultura, se ha aprobado este año el Plan de Recuperación de las Industrias Culturales y las Artes al 2030. Este es un plan que ha desarrollado el Ministerio de Cultura con la asistencia técnica de UNESCO, para poder plantear una ruta de largo plazo para recuperarnos como sector de la crisis ocasionada por el impacto del COVID-19. Si bien es cierto, el Ministerio de Cultura ha venido desarrollando y poniendo de manifiesto acciones inmediatas para ayudar a la recuperación del sector, el rol desde la oficina de UNESCO en Perú ha tenido que ver con aprovechar esta crisis para diseñar participativamente y conjuntamente un plan y una mirada de largo aliento, ¿no? ¿Qué problemas estructurales recrudeció esta crisis y cómo podemos hacer para plantear estrategias que nos permitan resolverlos y afrontarlos con mirada de largo aliento y no con cuestiones únicamente que atiendan lo inmediato, que sabemos en muchos casos no nos ayudan a solucionar los problemas de raíz?
Y finalmente, el último informe publicado por la UNESCO, el Informe Mundial de Políticas Culturales, que lo hemos presentado también hace algunos meses aquí en el Perú, y que también recoge medidas vinculadas a nuestro país. Es un informe que se alimenta de los informes periódicos que los países presentan a la UNESCO, y algo muy importante es pues que se han recogido 8 medidas de nuestro país reportadas en ese informe, y este informe periódico del Perú también habla sobre la importancia de fortalecer el trabajo en el gobierno local. Entonces nos parece importante hacer este marco porque no es una campaña que surja de la cabeza de una persona o que surja de, digamos, la iniciativa o la preocupación de algunos gestores o gestoras culturales, sino que es una campaña que se enmarca en políticas nacionales e internacionales y en procesos también participativos como con los que se ha construido el Plan de Recuperación y la Política Nacional de Cultura. También es importante decir que desde la Oficina de UNESCO en Perú hemos venido trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura y con otras entidades para fortalecer el trabajo de los gobiernos locales, ¿no? Digamos, esto no es una campaña aislada de otras acciones que hemos venido trabajando. Primero, desde el año 2020 se está trabajando, desarrollando el Programa Especial de Formación en Gestión Pública Cultural. Este es un programa que forma a servidores y servidoras públicas de gobiernos locales, y lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Cultura y con un aliado fundamental que es Servir, ¿no? Que como ustedes saben es la autoridad nacional del servicio civil que forma a todos los servidores, servidoras públicas de nuestro país, y este es un programa específico para el tema de políticas culturales que ya va en su tercera edición y por el que han pasado pues más de 80 servidores, servidoras públicos a nivel nacional de gobiernos locales. Asimismo, venimos desarrollando y ayudando al Ministerio de Cultura en el desarrollo de una guía que se ha presentado justo la semana pasada para la elaboración de planes locales de cultura en gobiernos locales. Y que creemos que ahora que va a iniciar nuevos gobiernos locales va a ser fundamental que cuenten con esta guía, porque uno de los primeros instrumentos y más importantes de desarrollar en el gobierno local es su plan, ¿no? El plan, la política que van a implementar en el territorio. Y estamos dando en este momento asistencia técnica en conjunto con el Ministerio a 3 gobiernos locales en la aplicación de esta guía, a la provincia del Santa, a la provincia de Puno y a la provincia de Arequipa, para el desarrollo de sus planes de cultura. Y finalmente venimos participando en la red de gestión pública cultural del Ministerio de Cultura, que es una red que agrupa a los diversos servidores, servidoras públicos de gobiernos locales y regionales para tener un diálogo pues más directo, una coordinación más específica y que haya verdaderamente pues un soporte y un aterrizaje de la Política Nacional de Cultura en estas instancias. Entonces, esos son también los avances sobre los que esta campaña también se asienta. ¿Cómo se ha construido esta campaña, ¿no? Estas 10 recomendaciones que estamos planteando, ¿de dónde vienen, ¿no? ¿Cómo es que se han definido? Muy importante saber que esta campaña es una forma de ayudar y apoyar al gobierno del Perú a aterrizar el plan de recuperación de las industrias culturales y las artes al 2030, ¿no? Una preocupación, ahora que estamos socializando el plan que ya se ha aprobado, la preocupación del sector es, bueno, y esto luego, digamos, ya se venía avanzando, y ahora qué va a pasar con los cambios de gobierno en los gobiernos locales y tal. Entonces, esta es una forma de poder seguir ayudando a aterrizar este proceso, y en ese sentido convocamos a Transparencia pues como un aliado clave en todo el marco de los procesos electorales y de la gobernanza también a nivel local y regional. Para la construcción de este plan de recuperación hemos trabajado procesos participativos en todas las regiones de nuestro país. Se desarrollaron 59 espacios de diálogo y participación a nivel nacional, en donde han participado más de 1.200 agentes culturales y se han recogido más de 1.900 aportes en todo este proceso que han sido sistematizados en el plan. La demanda más fuerte en todo ese proceso y la preocupación más fuerte del sector, contrariamente a lo que en muchos casos
Podríamos haber pensado que, por supuesto, está el tema de la falta de empleo, por supuesto que está el tema, por ejemplo, de la necesidad de trabajar o fortalecer capacidades en temas de tecnología o de tener más apertura a mercados culturales, pero la número uno era la preocupación por el gobierno local, ¿no? Los agentes culturales que han participado no encuentran en el gobierno local un aliado para el desarrollo de sus proyectos culturales, y también en los espacios de diálogo que tuvimos con gobiernos locales, una necesidad muy fuerte de soporte y de ayuda de instancias de carácter nacional para poder fortalecer su rol. Entonces, es de este proceso que nace esta campaña. Muy importante también saber que esta campaña tiene tres enfoques que son transversales, ¿no? El primero, que es el enfoque intercultural, el enfoque de género y el enfoque inclusivo, ¿no? Son tres ejes que, digamos, atraviesan las 10 recomendaciones que estamos planteando, en el sentido de valorar la diversidad cultural, valorar la diversidad de género y poder generar acciones también que nos permitan incorporar las culturas, las miradas de personas con habilidades diferentes. Estas son las 10 recomendaciones que estamos planteando de manera conjunta desde UNESCO, Transparencia y todos los miembros del Comité Consultivo del Plan de Recuperación, y que están asentadas en este documento. La primera recomendación, las voy a leer primero y luego, ya Cari me dirás cómo voy de tiempo, para ver si me da como la chance de dar algún alcance sobre cada uno. El primero es la elaboración de los planes locales de cultura. El segundo, las creaciones de unas gerencias de cultura en los gobiernos locales. La tercera, la creación de registros locales de los trabajadoras de la cultura. La cuarta, la creación de una agenda cultural local. La quinta, la elaboración de ordenanzas para el uso de los espacios públicos para la cultura. La sexta, la creación de mesas o consejos locales de cultura. La séptima, la creación de patronatos locales de cultura. La octava, la creación de licencias de funcionamiento para espacios culturales. La novena, la asignación de presupuestos para fondos concursables locales de cultura. Y la décima, la implementación de una cuenta pública en cultura. ¿Me da tiempo, Cari? ¿Cuánto estoy de tiempo? No sé si me da para explicar un poquito cada una. Sí, unos 5 minutos más. Sí. Ya, ok. Entonces, cuando hablamos de la elaboración de un plan local de cultura, nos estamos refiriendo a la generación no solamente de un documento que hable de cuáles van a ser las acciones, los objetivos prioritarios, sino de la generación de procesos participativos y de diálogo que aporten a construir una visión común, ¿no?, en el territorio sobre qué queremos hacer, cuál es el rol que le queremos dar al tema cultural en mejorar la calidad de vida, en generar bienestar en este territorio y comunidad en el que estamos trabajando. Para esto es fundamental tener institucionalidad sólida, ¿no? En muchos casos en los gobiernos locales no existen gerencias, ni siquiera subgerencias de cultura o jefaturas de cultura. En muchos casos ni siquiera la palabra figura en el organigrama, ¿no? Está de alguna manera escondida dentro de algunas gerencias de desarrollo social o de desarrollo humano o de turismo en algunos casos, pero son muy pocas las que le dan una institucionalidad sólida y fuerte, y por eso hay una demanda importante de la creación de gerencias, no solo porque esto le da una mayor jerarquía, sino porque esa jerarquía, lejos de burocratizar, lo que hace es generar, digamos, mayor solidez, mayores presupuestos, mejores equipos, mayor visibilidad, ¿no? Y permite una estructura y autonomía mayor para la toma de decisiones dentro del plano cultural. Asimismo, fundamental saber quiénes son parte de este sector, cuál es la dimensión de este sector cultural en el plano local. Y para esto también hay una demanda muy fuerte de reconocimiento y de formalidad también del sector cultural y de poder ser reconocidos en un registro local de trabajadores que les permita trabajar de manera más articulada con el gobierno local. La creación de las agendas locales de cultura también una demanda muy fuerte, tener espacios, sean virtuales, sean físicos, de cualquier índole que permitan visibilizar esa fuerza y esa potencia de las dinámicas culturales de los territorios, ¿no? Ya sabemos que
La dinámica cultural no la hace el gobierno local, ¿no? La dinámica cultural la hace la población, la hacen las organizaciones, la hacen los artistas independientes. Por lo tanto, todo esto busca dar ese soporte de visibilidad y de fortalecimiento a los procesos. Asimismo, las ordenanzas para usar espacio público para el tema cultural. Hay muchos problemas sobre el uso de los espacios públicos para la cultura en nuestros distritos, en nuestros barrios, en nuestros vecindarios, existen. Entonces es importante ordenarlo, regularlo también en conjunto con el sector, y ahora que sabemos más que en este contexto que estamos teniendo de pandemia que va y viene, los espacios pues, públicos son los más seguros, y por eso es importante. Para eso el Ministerio de Cultura ha desarrollado ya una guía también para el uso de espacios públicos en este sentido. Crear mesas o consejos locales de cultura, también fundamental. Es importante saber que estas mesas o consejos, la idea es que fomenten la participación de la sociedad civil y de las organizaciones en el proceso de toma de decisiones, de evaluación, de fiscalización, de seguimiento a las políticas públicas locales, ¿no? Para fomentar ahí también la transparencia y una gobernanza compartida. Creación de patronato local de la cultura, cuál es el rol que pueden tener otras instancias, ¿no? El gobierno local no va a poder solo, la sociedad civil tampoco. Entonces, ¿quiénes más pueden sumar, ¿no? ¿Qué rol tiene la empresa, las empresas locales? ¿Qué rol tienen las universidades? ¿Qué rol tienen otros organismos de cooperación internacional? ¿Otras organizaciones no gubernamentales? ¿Qué rol pueden tener otros actores que permitan sumarse a un patronato que aporte a la generación de recursos, ¿no? No solamente otorgando financiamiento directo, sino también en la gestión de infraestructura, de equipos técnicos que permitan ayudar a avanzar al sector. Licencia de funcionamiento para espacios culturales es otra demanda muy fuerte. Usualmente no existen estas normativas y los centros culturales, los espacios culturales tienen que seguir las normativas que de repente tiene un restaurante, que tiene un bar, que tienen otras lógicas y digamos otros objetivos, y tienen que pues cumplir esos estándares sin ser necesariamente acordes a la realidad de ese sector y dejando de lado otros que de repente sí son importantes. Entonces, clave crear estas licencias de funcionamiento específicas para cultura, tener también presupuestos para fondos concursables, para desarrollar el sector cultural, y finalmente la transparencia, ¿no? En este proceso, cómo damos cuenta de cómo se han desarrollado e invertido los recursos públicos. Si se dan cuenta, estas 10 recomendaciones no aluden a un sector particular, es decir, no se han recomendado acciones, por ejemplo, para el teatro, o acciones para la música, o acciones para el cine, ¿no? Porque la idea no es que esta campaña pueda atender a un sector en específico, sino crear estas recomendaciones que van a beneficiar a todos los sectores en general, al patrimonio, a las industrias culturales, al sector creativo. Todo esto son como partes más estructurales. Y también, si se dan cuenta, no estamos planteando necesariamente o priorizando la producción o el desarrollo de actividades o eventos culturales, ¿no? Esto porque creemos importante reconocer que ese rol de producción de la vida cultural está en la ciudadanía, y que más bien los gobiernos locales lo que deben desarrollar son estas plataformas, estas infraestructuras, esta institucionalidad que va a permitir que toda esa cultura viva se desarrolle de mejor manera, que llegue a más gente, que los trabajadores lo puedan hacer de manera digna, de manera formal, y pueda haber un ecosistema cultural pues sano, equilibrado, en donde todos y todas puedan ejercer sus derechos culturales. Finalmente, ¿cómo me puedo sumar? Si aquí tenemos algún candidato o candidata, si alguno nos está escuchando, primero hacer su compromiso público con la campaña, luego sumar las recomendaciones a su plan. Esta campaña la presentamos como 15 días antes de que se cierren los plazos para presentar los planes de gobierno, entonces importante, digamos, haberlo podido hacer en ese tiempo para que puedan llegar a incorporarlas. Y en todo caso, si alguno no ha llegado a incorporarla, es importante también que desde los planteamientos que se puedan hacer, desde los procesos que se puedan hacer, incluirlos ya en el momento de la ejecución y de la implementación. Si eres candidato, también invitarlos a dialogar con los agentes, las agentes culturales de su localidad,
y a poner el tema en agenda, ¿no? Que sea un tema sobre el que puedan hablar en los procesos de entrevistas, de diálogo que tengan. Si eres un agente, un actor cultural, eres parte de una organización de sociedad civil, ¿qué puedes hacer? Puedes compartir la campaña, puedes hacerla llegar a los y las candidatas de tu localidad, de tu espacio. Ahí hay varias personas que nos han escrito porque quieren hacer reuniones con los candidatos o hacerles llegar el documento. Conversar con tus vecinos y vecinas y también sumar tus demandas. Si hay, en estas 10 de repente hay alguna que tú consideres clave y que no está, puedes compartir la campaña y sumar tu demanda y decir, me sumo a estas 10 y también considero que se podrían agregar estas, ¿no? Sumar también las tuyas. Y finalmente, si aquí hay personas, periodistas, de medios de comunicación, también importante difundir, preguntar sobre este tema a los candidatos y candidatas, dar voz a los trabajadores y trabajadoras de la cultura en los espacios de diálogo y compartir la información. Eso es, Karina, y bueno, luego quedo atenta a consultas que pudieran haber. Gracias. Gracias, Gloria. Precisa y claro, y además indispensable también esta mirada de hay que sumarse, ¿no? Yo creo que el tema de suma cultura es también sumarse y no asumir que la responsabilidad es de otros, sino que la responsabilidad también es de uno. Y creo que en el rol que nos está tocando, nos toca pasar a la acción. Me gustaría darle la bienvenida ahora a Iván. Iván La Negra Quispe es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Pacífico, 20 años de experiencia en gestión pública, fue viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y adjunto del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Ha sido consultor de la OIT, del PNUD, del Banco Mundial y de la CEPAL. Es parte del roster de expertos para la consulta del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Grupo de PIT. Presidió el Consejo Técnico Consultivo del SENACE y fue miembro de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de la PCM. Actualmente es secretario general de Transparencia. Iván, bienvenido. Te escuchamos. Pues muchas gracias, Karina. Muchas gracias también a Gloria. De Transparencia estamos muy contentos, en realidad, de colaborar, ¿no? Tengo más unos colaboradores de esta iniciativa, que es ciudadana, que cuenta con el apoyo de UNESCO, y en donde pues se combinan dos cuestiones que a veces no parecen tan cercanas, ¿no? Como es democracia y cultura, pero que tienen un conjunto de vínculos muy estrechos. Vínculos, para empezar, porque el desarrollo, la democracia y la cultura hace mucho que han sido articulados. Los convenios que ha mencionado Gloria están ligados a una larga trayectoria de conocimiento, ¿no? Sobre cómo la cultura es un componente esencial de la democracia y el desarrollo. Hay vínculos muy estrechos entre estas dimensiones, ¿no? Y la democracia, por lo tanto, necesita de la cultura, ¿no? Y por varias razones, ¿no? Por varias razones existen esos vínculos. Primero, porque la política cultural es un componente y un catalizador de las experiencias ciudadanas que son indispensables para la democracia. Es un catalizador porque la ciudadanía necesita de encuentros, necesita de experiencias compartidas, precisamente algo que la cultura ofrece, que la experiencia cultural ofrece. Y eso, fíjense que eso viene desde muy antiguo, ¿no? Digamos, una de las experiencias más importantes de la democracia en el mundo griego era la experiencia del teatro, ¿no? De sumarse todos a la experiencia de vivir juntos, ¿no? Lo que es la representación, y a partir de eso reflexionar, ¿no? Sobre su propia condición de ciudadanos, condición de miembro de una comunidad. Claro, en esa época era una comunidad muy limitada, ¿no? De solo hombres, ¿no? Sin extranjeros, una comunidad muy diferente a la nuestra, pero el espíritu que sigue presente hasta hoy, ¿no? Lo segundo es porque la cultura se ha incorporado a los derechos que una democracia reconoce, y en tal sentido se convierte en un objetivo sustantivo de un gobierno democrático. Hoy en día una democracia no puede ignorar la política cultural como parte de sus responsabilidades, y por eso luego los gobiernos, sea nacional, regional o local, deben incorporar dentro de sus acciones políticas públicas que toquen estos temas. Entonces, hay una conexión, por lo tanto, muy fuerte, ¿no? Entre democracia, ciudadanía y la labor del gobierno democrático. Y esto, desde luego, aterriza
en algo ya más concreto como una elección regional municipal. Y esto ocurre porque tenemos, pues, de un lado, competencias que se han definido de manera general, para empezar, en la Constitución, en las leyes orgánicas, tanto a los gobiernos regionales como a las municipalidades. Están definidos, como digo, en normas de más alto nivel. Y a partir de ello, los partidos y movimientos regionales que participan en esta elección están obligados a generar planes de gobierno que deberían, dentro de su contenido, digamos, incluir los temas de política cultural. Lamentablemente eso no ocurre siempre. Lamentablemente tampoco, incluso cuando están dentro de los planes, digamos, eso se lleva a la práctica, pero debería haber un primer nivel de exigencia, ¿no? Los planes incorporan esos elementos de la política cultural. Pero luego hay un espacio que a veces suele tener más impacto ya en lo que ocurre después durante la gestión, que es el de la campaña, ¿no? Donde candidatos, pues ofrecen, ¿no?, un conjunto de, digamos, propuestas, de programas, de políticas públicas, y ahí debería también haber, ¿no?, un componente vinculado con la cultura, que precise, que amplíe, o que eventualmente llene el vacío de las ausencias que aparecen en los planes de gobierno. Y entonces nos encontramos aquí, porque en realidad estamos en un momento en el cual ya los candidatos se han inscrito, ya se presentaron. Más bien lo que está pasando ahora es que algunos son retirados por razones de falta de cumplimiento de todos los requisitos, pero tras ello lo que va a pasar es la campaña, ¿no? La campaña que está recién iniciando, digamos, en agosto, septiembre va a ser el centro, ¿no?, digamos, de esta campaña, más en septiembre seguramente, pero ya vamos a tener un clima donde va a haber mucha más presencia de esas ofertas, ¿no? Entonces nuestra pregunta es cómo incidir en la campaña electoral, o sea, ¿qué tenemos que hacer para incidir en esa campaña, ¿no? Bueno, hay primero una responsabilidad ciudadana, porque necesitamos lograr que la ciudadanía valore el tema de la política cultural como un componente relevante en la propuesta programática. A ver, es muy difícil, sería un poco iluso, ¿no?, pensar que solamente un tema va a definir las preferencias electorales de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen múltiples preferencias y además está vinculado con sus propias urgencias y necesidades, ¿no? El tema económico, el tema de obras, el tema de, pues, la seguridad ciudadana, ¿no? Son temas que seguramente aparecerán en la agenda. Pero eso no implica que no se valore el tema de la inclusión de la política cultural dentro de las propuestas. O sea, ese ya es un elemento importante que nos permite avanzar en mediano y largo plazo en una presencia mayor de estos temas dentro de la agenda pública. Y por otro lado, claro, hay que animar a los candidatos y candidatas a que incorporen esos temas, pero ellos, como políticos, suelen, digamos, funcionar más a partir de incentivos. O sea, tiene que haber como incentivos que los lleven, los empujen, ¿no?, a incorporar esos temas. Eso siempre ocurre, y no aquí, sino en todo el mundo. Los políticos necesitan incentivos para que esos temas sean valorados, incorporados en sus propuestas. Y entonces para eso necesitamos incorporar la agenda cultural a la discusión pública, ¿no? En los medios de comunicación estamos ahí coordinando con Gloria a ver cómo vamos a hacer para que en estos meses que vienen tengamos una presencia en los medios, tengamos que los actores que tienen pues la posibilidad de, por ejemplo, entrevistar candidatos, candidatas, tengan estos temas como parte de su lista de preguntas, ¿no? Y les decían y los interroguen, ¿no?, sobre estas cuestiones. Hay otros espacios también que se pueden abrir, espacios como este, por ejemplo, donde discutamos y promovemos esta agenda. Y también es muy importante, eso es un tema que también estamos ahí trabajando de transparencia, ver cómo incorporamos la cultura o algunas preguntas del tema de política cultural dentro de los debates que organizan las autoridades oficiales. Eso también incentiva a que estos temas no sean dejados de lado, ¿no? Ya cuando un candidato sabe que tiene una pregunta eventualmente sobre política cultural, al menos intentará armar algo sobre la materia. No te asegura que lo que digan sea lo que uno espera, pero al menos ya hay digamos, un primer elemento de obligarlos a considerar un tema tan importante dentro de su acción, ¿no? Y algunas cosas ya lo mencionó Gloria, estamos haciendo un esfuerzo enorme por difundir las recomendaciones
háganlo, en particular en un círculo de confianza. Suena poco, ¿ah? Suena poco decir, bueno, voy a pasar esto entre mi cuento de WhatsApp. Es bastante, o sea, y además se hacen una cadena, estas cosas ayudan, ¿no? El tema es compartir, difundir, decir, mira, los temas son importantes, ¿no? Explicar por qué eso es clave. Y el otro lado es un esfuerzo también ciudadano importante. No todos lo harán, pero, por ejemplo, los sectores que están más comprometidos con la cultura pueden hacerlo, que es visibilizar las fortalezas y debilidades de la oferta política en estas elecciones. Si un candidato o una candidata no ofrece cosas concretas, visibilizarlo, es decir, miren, esto le falta, esto no está, o al revés también, ¿no? Digamos, hacer notar que algún candidato sí está tocando el tema. Esas son cosas que los ciudadanos pueden hacer. Nosotros de transparencia no podemos hacer ese tipo de cosas porque luego nos acusan de tener, digamos, alguna preferencia por algunos candidatos y como somos neutrales no podemos entrar en ese marco, pero la ciudadanía puede hacerlo. Los ciudadanos pueden hacerlo, es parte de su libertad como electores, como ciudadanos en general. Y luego hay una tarea posterior, que no es menor, ¿no? Que es vigilar las autoridades en el cumplimiento de sus ofertas y también, evidentemente, en el cumplimiento de sus obligaciones, que como digo, ya no dependen de la oferta, sino que están establecidas en la Constitución, en las leyes orgánicas, que son parte de sus responsabilidades durante los próximos 4 años. Tremenda tarea que tenemos y, como digo, en Transparencia estamos muy contentos de tener la oportunidad de ayudar en algo en este proceso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Iván. Evidentemente también creo que coincidimos en que nos toca a todos los ciudadanos y también, digamos, desde los espacios académicos como este, a través del Diplomado de Gestión Cultural de la Ruiz Montoya, reflexionar también y hacer, digamos, sumarnos a la campaña y hacerlo público, ayudar a difundir y además comprometernos de que esto cada día sea más conocido y que sea más tomado en cuenta y lógicamente llegue a los medios de comunicación también y hagan preguntas sobre cultura, pero que no siempre las hacen. Eso es muy importante. Pasamos ahora a las preguntas. Andrés, ¿hay preguntas? Estoy viendo una en el chat de aquí del Zoom. No sé si hay más. Sí, de acuerdo. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Gustavo Mayhuasca nos pregunta, ¿es obligatorio que la política nacional de cultura se vincule en los planes de gobiernos de los candidatos de estas elecciones? Sí, es obligatorio. Hay una obligación de que se conecten las políticas nacionales como parte de las tareas que hace el nivel regional y municipal. Es como una cadena, ¿no? Nacional a regional, regional a municipal. Entonces sí es una obligación que haya una conexión. No puedes, el nivel regional y el local pueden separarse de la política nacional. Pero, ¿tú quieres comentar algo? Sí, bueno, comentar que esta vinculación es correcto, es importante hacerla y también decir que la política nacional, digamos, su naturaleza es ser como orientadora, ¿no? Entonces, en ese sentido, no plantea como cosas así específicas, ¿no? Para que tienen que cumplir cada gobierno local, sino como da estos grandes, digamos, caminos por los cuales hay que enrumbar, digamos, el trabajo. Y importante reconocer que los gobiernos locales pues tienen autonomía para definir también cuáles de estos priorizan, ¿no? Y que ahí es importante, por supuesto, el trabajo con las organizaciones y el sector, digamos, cultural en los territorios, ¿no? Y justo el señor Gustavo Mayhuasca nos ha escrito porque quiere hacer espacios de diálogo en San Juan de Miraflores. Estamos ahí ya preparando el correo de respuesta para ver de qué manera podemos apoyar esas gestiones, señor Gustavo, que nos ha apoyado muchísimo también, no solamente en este proceso de Suma Cultura, sino también en todo el proceso de desarrollo del plan de recuperación. Organizó una mesa de diálogo autoconvocada, así que ha sido un actor clave en este proceso y bueno, me alegro mucho de verlo también conectado el día de hoy aquí. ¿Alguna otra pregunta, Andrés? A ver, estoy revisando. No, por ahora no hay más preguntas, pero pueden, invitamos a todos los participantes a que puedan poner cualquier tipo de consulta que tengan al respecto de los temas que se han tocado. Claro, comentarios, para que puedan ser contestados. Pueden hacerlo todo a través del chat. Yo debo comentarles que realmente ha sido cuando creo que es indispensable, ¿no? Comenzar a repensar esos temas de
las políticas públicas y cómo, después de tantos años de tener, en 2020, acuérdense, se aprobó la Política Nacional de Cultura y claro, dijimos ya, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, ¿qué nos toca, qué más nos toca hacer ahora? Ya que tenemos un gran paraguas y ahora cómo aterrizamos eso a la cotidianidad, ¿no? Y allí es donde, como decía Gustavo, hay que comenzar a ir aterrizando y llegar hasta esta conversación con los agentes culturales de cada territorio. Y también un tema que me parece fundamental es el tema de la conversación y la posibilidad de diálogo entre los municipios y los gestores culturales municipales o de gobiernos regionales y los agentes del territorio también, ¿no? Que hablen el mismo idioma, porque si no hablan el mismo idioma, estamos en un serio problema. Acá hay una pregunta más. Camila Retuerto, ¿no? Los agentes locales, sí. Sí, Camila Retuerto dice, los agentes locales y los gobiernos locales pueden tomar iniciativa para una gestión cultural sobre lugares como las huacas. Bueno, ahí yo podría comentar que ahí hay responsabilidades compartidas, ¿no? Con el Ministerio de Cultura y con, digamos, los gobiernos locales también. Yo creo que no solo los gobiernos locales, ¿no? Sino también todos y todas, ¿no? Las universidades, las organizaciones culturales, todos tenemos que ver con el proceso de conservación, de promoción, de puesta en valor también de estos espacios, pero sí, digamos, a nivel ya de intervención en el sitio arqueológico, sí ahí hay responsabilidades compartidas con el Ministerio de Cultura, en donde, bueno, el Ministerio de Cultura tiene un conjunto de funciones vinculadas a la supervisión, autorización, ¿no? Coordinación de cualquier intervención que se haga en ese espacio, pero los gobiernos locales, por supuesto, que también tienen un rol vinculado a también la promoción, también vinculado a poder generar espacios para la apropiación social de ese espacio patrimonial, ¿no? Entonces, sí hay competencias porque todos tenemos responsabilidad sobre ese territorio, pero de manera específica, sí, las leyes, las normativas establecen determinadas funciones que son exclusivas del Ministerio de Cultura y otras que son compartidas. León Ramiro tiene otra pregunta, indica, ¿hay un presupuesto determinado para la labor cultural en un municipio distrital? Eso depende de cada municipio, ¿no? Digamos, es bien diverso. No hay la obligación de tener presupuesto sobre esa materia, eso sí, pero digamos, puede ser que una municipalidad efectivamente otorgue un presupuesto relevante, ¿no? Pero eso depende mucho del tamaño del municipio también. Hay municipios muy pequeñitos que casi no le dan sino para algunas cosas menores, y hay municipios mucho más grandes, ¿no? Que sí tienen capacidad para tener una política cultural propia, ¿no? Fíjense usted la diferencia entre un pequeño municipio rural, ¿no? Y no sé, municipalidad de San Isidro, digamos. El nivel de presupuestos es muy, muy grande, ¿no? Así es, y sí es importante saber ahí también que la Ley Orgánica de Municipalidades sí establece como algunas funciones específicas que deberían cumplir, pero como dice Iván, depende pues de la realidad de cada territorio la otorgación de recursos. Por eso es que dentro de las 10 recomendaciones se plantea la creación de estos patronatos locales de la cultura, ¿no? En donde se sumen a otros actores también para poder trabajar e inyectar recursos al sector y poder así cumplir mínimamente con lo que dice la ley orgánica, ¿no? Porque, bueno, la ley orgánica también es como bien general, bien específica en lo que establece, pero sin duda también se podría pues hacer mucho más, ¿no? Ok. CEDEPAS Norte aprovecha y nos brinda unas felicitaciones por la propuesta desde la libertad. A través de la sociedad civil propondremos el tema cultural desde las agendas. Después tenemos otra pregunta de León Ramiro que indica por qué en municipalidad distrital no hay la sugerencia de cultura. ¿Por qué no hay? Indica por qué en municipalidad distrital no hay la sugerencia de cultura. No dice de qué zona, ¿no? Sí, o sea, creo que tiene que ver un poco también con lo que comentaba Iván, ¿no? Con la dimensión de cada territorio, el tamaño de cada municipalidad, ¿no? Pero sí, digamos, el ideal es que pudieran existir o gerencias o subgerencias o al menos
una jefatura o una unidad específica que trabaje el tema para que al menos pueda haber una persona responsable o mínimamente un equipo pequeño responsable de ese proceso, ¿no? Lo que ocurre en muchos casos es que al no haber el área específicamente ni gerencia, ni subgerencia, ni jefatura, una sola persona ni siquiera es que ve el tema de cultura, sino ve cultura y ve un montón de otros temas más, ¿no? Entonces, eso no le permite desarrollar el tema de conselería y por eso es que la campaña propone que se puedan crear estas gerencias de cultura en los gobiernos locales, ¿no? Para poder tener mayor jerarquía, mayor fuerza, mayor recursos, ¿no? Ok. Álvaro Vidal dice, buenas tardes. Entre las recomendaciones de Suma Cultura se propone la creación de un registro local de trabajadores de la cultura. ¿Cuál sería el objetivo y alcance de ese registro? Bueno, ahí el objetivo tiene que ver con que el gobierno local pueda tener claridad sobre cuántos son los trabajadores, trabajadoras culturales de su territorio, cuáles son los ámbitos culturales que tienen un mayor desarrollo y cuál menos, ¿no? De esa manera el municipio también puede saber, ok, ¿para qué tipo de sectores tengo que generar, por ejemplo, plataformas de difusión, ¿no? Si tengo, por ejemplo, hay una gran fuerza por ejemplo, de artistas tradicionales, ¿no? Tenemos un montón de artistas tradicionales. Entonces aquí lo que nos toca hacer es, antes que traer artistas tradicionales de otros lados, de repente es generar plataformas para difundir. Entonces hago ferias, puedo hacer tiendas virtuales, puedo hacer registros, ¿no? Entonces es más de visibilización. Y de repente, aquellos sectores, de repente tenemos muy poquitas, no sé, empresas editoras de libros, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer para promover esa industria o ese sector en mi localidad? No tengo muy pocos trabajadores que trabajan en temas de cine, entonces vemos que es un sector que de repente es necesario de potenciar o sobre el que es necesario generar mayor capacitación. Entonces, ayuda un poco para poder mirar un poco cómo es que se distribuye el sector y de acuerdo a eso también poder tomar decisiones sobre temas de políticas culturales a nivel local. Gracias, Gloria. Lev Vladimir nos dice, corrientemente los candidatos a municipios y regiones carecen de políticas culturales. Cuando son elegidos, generan conflictos con el Ministerio de Cultura. Es necesario que durante su campaña sepan lo que harán en este rubro. Soy arquitecto y veo a menudo que generan deterioro del patrimonio edificado. En realidad es una afirmación, Andrés. Yo pasaría a la consulta que nos está haciendo Catherine y quizás poder dirigirla directamente a Iván, que tiene que ver con qué se está haciendo con fortalecer la interculturalidad en el país. Bueno, esa es una pregunta, digamos, no soy viceministro ya, no tengo la responsabilidad. Miren, está en un problema muy serio, no tanto por a ver, yo creo que hay cierto estancamiento, ¿no? Del avance de las políticas de interculturalidad hace ya algunos años. O sea, se avanzó, ¿no? Con varios temas bien interesantes, pero, digamos, creo que ahí como se han quedado un poco en los instrumentos que se hicieron hace ya casi 10 años. Y lo segundo es que tienen un problema muy serio con la situación de los líderes indígenas, ¿no? Creo que esa es la prioridad aún, o sea, están literalmente asesinando dirigentes indígenas, ¿no? Y entonces eso me parece que es lo primero que hay que mirar, o sea, una acción de conjunto del Estado para proteger la vida de los ciudadanos indígenas. Yo creo que eso es en ese momento lo más importante, ¿no? Y para eso, digamos, no basta el Ministerio de Cultura, es una acción transversal del Estado, ¿no? En realidad pasa mucho en el tema de cultura, ¿no? En interculturalidad en particular, que cualquier cosa que se haga requiere que varios colaboren, no solamente cultura, ¿no? Y eso es difícil, ¿no? Porque si cultura no tiene una fortaleza como sector, si no tiene capacidades y herramientas para hacer pesar su voz, se complica todo esto que estoy diciendo, ¿no? Eso, no digo más para no desviarnos un poco del tema central de la sesión, pero gracias por el recordatorio. No, al contrario, gracias. Como último comentario de Zulma Veraún nos indica, estoy de acuerdo que haya una jefatura de cultura para que se dedique exclusivamente a fomentar la cultura en todos los niveles de acuerdo a la edad y a las personas que tienen habilidades diferentes, etc. Luego no
No hay más preguntas. Estamos, creo. ¿Tienes alguna en Facebook también? De repente una última pregunta, porque para ya para ir cerrando. A ver. No, me comentan que no hay preguntas. Perfecto. Me queda sino agradecerles tanto a Gloria como a Iván y a todos los que nos han visto a través de esta plataforma Zoom, que están aquí con nosotros hoy, y a los que se están viendo a través de Facebook. Ya saben, hay que sumarse al tema cultural. Suma Cultura, tenemos que seguir difundiendo medios de comunicación, agentes culturales y todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de este país tenemos que sumarnos a Suma Cultura. Iván, Gloria, muchas gracias. Gracias también a el espacio de diplomado de la Ruiz de Montoya, el diplomado de gestión cultural, a María Gracia y a Andrés también por la colaboración y hacer posible esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Karina, por el espacio y a todos los que han participado. Gracias mucho. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.